Llega al país el primer lote de las vacunas de Pfizer contra el COVID-19. El avión que trajo las dosis llegó primero a Quito y horas después a Guayaquil. 14 niños y adolescentes contagiados de COVID-19 requirieron hospitalización en Guayaquil. Demanda de pacientes que requieren ingreso en el hospital IES Quito Sur obligó a las autoridades a adecuar más áreas que superan el 70% de la capacidad de esa casa de salud. Nuevo pedido de difusión roja se extiende a la Interpol para dar con el paradero y capturar a los sentenciados prófugos en el caso Sobornos, entre ellos Rafael Correa. Capturan a uno de los presuntos implicados en el asesinato a un ciudadano y a su hija de 1 año en el sur de Guayaquil. Joe Biden tomó posesión como nuevo presidente de los Estados Unidos en medio de estrictas medidas de seguridad. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Miércoles 20 de enero, amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia, compañeras. Compañeros y amables televidentes, bienvenidos a esta jornada informativa. Muy buenas noches a todos, amigos televidentes, bienvenidos y atentos, porque dentro de pocos minutos le ampliaremos la siguiente noticia. Les contaremos que delincuentes roban una joyería en pleno centro de Guayaquil. Los detalles de esta información en instantes. Así es, por ahora les contamos que llegaron las primeras 8.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Estas dosis se repartieron en Guayaquil, Quito y Cuenca. El presidente Lenín Moreno estuvo en el aeropuerto de Guayaquil para recibir los contenedores. Escuchemos. Con un arco de agua se recibió al avión que trajo los contenedores con las primeras 8.000 vacunas contra el COVID-19 a nuestro país, de la farmacéutica Pfizer. En Guayaquil, el presidente Lenín Moreno recibió las dosis junto al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, que levantaban su puño en este esperanzador día, como lo denominaron. Lo que puede significar el principio del fin de esta terrible pandemia que ha asolado a la humanidad en términos sanitarios, económicos y sociales. El gobierno ha invertido poco más de 200 millones de dólares con el fin de poder comprometer la llegada de vacunas. Aunque inicialmente arribaron a la capital de la República, donde la vicepresidenta María Alejandra Muñoz se hizo cargo de la recepción de las dosis para esa ciudad. Ecuador es el segundo país en recibir la vacuna Pfizer de América del Sur. De forma inmediata entrarán a la capilaridad de nuestro país para iniciar un proceso de vacunación que es un camino de paciencia, de rigurosidad, un proceso de vacunación gratuito y seguro para los ecuatorianos. Para la fase 0 o el plan piloto de inmunización serán 86.000 dosis, las mismas que continuarán arribando en las próximas semanas, según ha explicado el titular de la cartera de salud, destinadas para quienes están en la primera línea de lucha contra el COVID-19, pacientes geriátricos y sus cuidadores. Después vendrán las otras vacunas de las demás farmacéuticas. Todas las provincias del país van a recibir en lapso de 3 semanas las vacunas. No todas, porque obviamente las vacunas vienen poco a poco. Sin embargo, todo esto terminará cuando el 60% de la población esté vacunada. Ahora empiezo. Probablemente septiembre, octubre de este año, ojalá sea antes. Parte de las vacunas fueron enviadas vía terrestre a Cuenca. Este jueves iniciará el proceso de vacunación en Guayaquil, en el Hospital Guasmo Sur del Ministerio de Salud Pública. Informó Adriana Peralta. Y asesinan mediante un disparo de un arma de fuego a un ciudadano de nacionalidad venezolana en el cantón El Guabo, provincia del Oro. La DINASEC investiga esa nueva muerte violenta.
Fue el guardián de esta propiedad privada quien se llevó el susto de su vida al hallar el cuerpo de un ciudadano quien presentaba un impacto producido por un arma de fuego. Inmediatamente avisó al ECU 911, quien coordinó con Fiscalía y unidades especiales de la Policía Nacional. Inmediatamente se verificó el deceso del ciudadano. Aparentemente tiene heridas a la altura del tórax y el rostro, de heridas que se puede presumir un arma de fuego que le causó la muerte. Al lugar llegaron familiares de la víctima, quienes no podían creer lo sucedido. Bajo lamentos indicaron a los agentes de investigación que su pariente respondía a los nombres de José Oriol Ruiz Vera, de 23 años, de nacionalidad venezolana. Lo que sabemos es que esto es de nacionalidad venezolana y frecuentaba por el lugar. El escenario del crimen fue en el sitio llamado Defensores Orenses, jurisdicción del Cantón El Guabo. Agentes de criminalística realizaron la inspección del cadáver y el levantamiento de indicios. Por su parte, el personal de la Unidad de Muertes Violentas, DINASED, indagaba a los presentes en busca de pistas para dar con el responsable de la muerte. No sabemos todavía la motivación, pero estamos en la investigación. Eso conforme a las investigaciones, se irá aclarando todo lo que se ha acontecido acá. El fallecido tenía 2 años residiendo en el lugar junto a su familia, quienes tras cámara pidieron se haga justicia. El cuerpo fue retirado del lugar en el vehículo de medicina legal para ser trasladado hasta el Centro de Ciencias Forenses en Machala. Informó Richard Ceballos. En menos de 2 meses, nuevamente fue asaltada una joyería en el centro de Guayaquil. Los antisociales se llevaron todas las prendas e incluso golpearon y amedrentaron al dueño y a un cliente. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que el monto del robo asciende a los $80.000. En menos de 5 minutos, los delincuentes vaciaron las vitrinas y se llevaron todas las joyas que estaban en exhibición. Esto sucedió en la joyería Castillo, ubicada en las calles Vélez y Boyacá, en pleno centro de Guayaquil. Su propietario se encontraba atendiendo a un cliente, cuando de repente llegaron 2 sujetos, haciéndose pasar como repartidores de comida. Ingresaron, uno se quedó en la puerta, mientras que el otro sacó el arma, los amedrentó y procedió a desvalijar el local. Y entró el uno, me preguntó por unos anillos de matrimonio. Y le enseñé el anillo, entonces ahí me dijo, llegó el de la moto, hizo pedido, le dije, no. Entonces cuando hizo pedido, me sacó el arma de él y me mandó para allá y lo cogió al señor que estaba allá, un cliente, lo cogió más adentro, lo metieron a él también y de ahí me amenazó a mí, me insultaba que te mato. Y ahí me arrinconaron al fondo y me metieron al fondo, que me tiraron al suelo. Los delincuentes tuvieron tiempo para abrir cada una de las vitrinas y escoger las joyas de oro y plata y meterlas en un bolso. Se llevaron toda la joyería, todo se llevaron, no dejaron nada. Toda mi vida, todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio se fue en menos de 2 minutos. Sin poder reclamar, sin poder decir nada a nadie, sin poder hacer nada. Una vez cometido el hecho, los antisociales huyeron en una motocicleta. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes y procedieron a recabar toda la información, e incluso con los videos de las cámaras de seguridad del sector. Al momento estamos haciendo uso de los medios investigativos, las unidades pertinentes, con el fin de levantar algún indicio que ayude a dar con los causantes. Según las cámaras que se puede verificar, 2 individuos en una motocicleta, los mismos que utilizaban la vestimenta o la de Uber. El perjuicio supera los $80.000. En menos de 2 meses es la segunda ocasión que es asaltada esta joyería en el centro de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Cámaras de seguridad captaron a una pareja cuando comete varios asaltos en diferentes sectores de Guayaquil. Las imágenes muestran a la mujer desvalijando a las víctimas mientras su compañero las apunta con un arma de fuego. En tan solo 30 segundos, asaltaron a 4 personas. Se trató de un robo sistemático. Tenían todo calculado. Sucedió en un local de comidas, ubicado en la 13ª etapa de la Alborada, junto a la avenida Francisco de Orellana.
en el norte de Guayaquil. Se parquearon en una moto y se bajaron de manera precipitada y asaltaron aquí a 2 personas que estaban comiendo. Entra la chica, les coge los teléfonos y se va para la parte de atrás de la caja, les asaltan y igual les retiran los teléfonos. Es algo que no se ve usualmente. O sea, uno cuando le roban espera que le roben 2 hombres. Este sería el último delito cometido por la pareja de antisociales. La primera semana de enero fueron captados intentando robar a varios transeúntes en el sector de Pascuales, en el noroeste de la urbe. Es un hombre y una mujer que están circulando en la motocicleta y también a plena luz del día, ¿no? Esperamos que podamos nosotros identificarlos y ponerlos a órdenes de las autoridades competentes. La policía cuenta con otros videos en los que también aparecería la misma pareja cometiendo asaltos en el sur. Según información proporcionada por las víctimas, el hombre tendría aproximadamente 35 años y la mujer alrededor de 20. Informó Jorge Salazar. La policía logró capturar a uno de los presuntos implicados en el asesinato de un ciudadano y de su hija de 1 año en el sur de Guayaquil. El aprendido habría facilitado la logística para que el asesino abandone el sector luego de cometer el crimen. A la víctima le escribieron a su teléfono celular un tipo a quien lo conocen con el alias de El Ruco. Lo obligó a salir del domicilio minutos antes del crimen. Luis Rafael Jaramillo, de 30 años, acudió al llamado. Le dijo a su esposa que saldría a comprar algo y se fue con la niña en sus brazos. Pero realmente iba al parque más cercano, donde mantuvo una discusión con El Ruco. Parece que existió un inconveniente por el tema de drogas y este famoso Ruco lo que hace es sacarle del domicilio. Tal vez la presencia de la bebé evitó el crimen en medio de aquel parque. Eso es algo que todavía no se explica. Lo cierto es que lo esperaron hasta que regrese al domicilio. Cuando notaron que dejó a la infante sobre su hamaca, de pronto aparece este desconocido portando un casco. Camina en dirección hacia su víctima. Luis notó las intenciones extrañas y pretendió ingresar. Sin embargo, la segunda puerta se había cerrado, quedando a merced de su criminal. Él fue impactado con 5 proyectiles de arma de fuego y lamentablemente uno también a su hijita de 1 año que le impactó en la base del cráneo. 6 indicios balísticos logró encontrar la policía en el sitio de la novedad. Una de esas balas impactó en el cráneo de la pequeña, quien falleció minutos después en una casa de salud. El celular de la víctima fue fundamental para encontrar información que permitió reconocer a los autores del delito. Así fue como se logró la captura de uno de los implicados, alias Coffee, ciudadano que habitaba a pocas cuadras del crimen. Se identifica que este ciudadano dejó la motocicleta encendida para que el victimario, una vez comete el delito, pueda darse a la fuga en esa motocicleta. Al mediodía de este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra del detenido, quien ahora debe enfrentar un proceso por asesinato. Existe el delito ya, el delito de asesinato, que es por el cual se inició la investigación. En cuanto a los grados de participación, vamos a tratar de ubicar si se trata de una autoría directa, una autoría inmediata o una coautoría. Informó José Morales. En Quito, la demanda de pacientes que requieren cuidados hospitalarios en el IES Sur obligó a las autoridades a adecuar más áreas que superan el 70% de la capacidad en esa casa de salud. Los pacientes que se acercan llegan con cuadros clínicos complicados. Las carpas militares que en los últimos meses fueron utilizados para atender altas y prealtas en el hospital IES Sur, ahora se convirtieron en un área hospitalaria más de atención a pacientes. La alta demanda de los ciudadanos que llegan a esta casa de salud con sintomatología de COVID-19 obligó a las autoridades a adecuar más del 70% de su capacidad para atender la enfermedad. Los pacientes que ingresan a emergencia y tienen un triaje leve, que tienen cierto requerimiento de oxígeno y ciertas condiciones técnico-epidemiológicas, así como clínicas necesarias, ya vienen directamente a carpas. Las autoridades explican que estas adecuaciones responden a que la mayoría de los pacientes que llegan a esta casa de salud presentan un cuadro clínico leve y medio, mismo que sí
y requeriría cuidados hospitalarios. Hemos aumentado alrededor de 528 puestos de atención total a nivel hospitalario, aumentando también 3 áreas de cuidados intermedios. Las autoridades aseguraron que en estos días 9 camas hospitalarias para cuidados intensivos con todo su equipamiento serán instaladas en este hospital. A su vez explica que el número de egresos hospitalarios entre altas y prealtas oscilan entre los 25 y 30 pacientes diarios y que su estancia hospitalaria va de acuerdo a la complicación que genera el paciente. Toda persona sintomatológicamente comprometida en temas respiratorios llegaba al hospital inmediatamente. Ahora no. Ahora estamos esperando, se generan complicaciones y evidentemente bajo ese tema la estancia hospitalaria va de acuerdo a la complicación que genera el paciente. Hasta el momento el Hospital IESUR registra 321 pacientes hospitalizados y 51 en espera de una cama UCI. Informó Mauricio Sánchez. 10 médicos intensivistas fueron contratados por el municipio de Guayaquil para brindar atención en el hospital de Monte Sinaí tras la firma de un convenio con el Ministerio de Salud que pondrá en funcionamiento 40 camas más en cuidados intensivos. La alcaldesa Cintia Viteri anunció 2 nuevas medidas para contrarrestar los contagios del virus. Se colocaron su mandil para iniciar su atención médica a los pacientes con COVID-19 que llegan al Hospital General de Monte Sinaí de Guayaquil. Ellos son los 10 galenos contratados por el municipio de la ciudad, que desde este miércoles ingresaron al área de terapia intensiva. Totalmente lista, dispuesta para dar todo de mí. Estamos gustosos en prestar nuestro servicio, nuestro conocimiento y unirnos a la lucha contra el COVID. Esto forma parte de un convenio entre el municipio de Guayaquil y el gobierno nacional. El municipio los contrató, mientras que el Ministerio de Salud Pública colocará 40 camas en el área UCI. Las competencias se borraron con la pandemia y empezamos a unirnos para trabajar de esta forma. Hoy estamos pagando 10 médicos para terapia intensiva del hospital del gobierno. Demostrando que se puede trabajar en equipo, que se puede trabajar en conjunto por el bienestar, por la salud de todos los guayaquileños, de los guayacenses en este caso. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil anunció que el COE ha dispuesto 2 nuevas medidas para Guayaquil. No van a haber, lamentablemente, y con todo el dolor que comprendo los deudos, velatorios cuando la persona muere por COVID. Los colegios no podrán retornar a una suerte de exámenes que han pedido en este momento, en enero, al COE cantonal para que los chicos vayan a sus planteles educativos. En este marco se anunció la implementación de una nueva unidad de cuidados intensivos que abrirá las puertas la próxima semana en el Hospital de Infectología de Guayaquil. Aquí existirán 8 camas para seguir atendiendo a pacientes con COVID-19. Entonces estamos tratando de trabajar para aumentar siempre la capacidad de camas, tanto de la parte de hospitalización general como de cuidados críticos. ¿Cuánto tiempo más podemos esperar estas cifras altas? Yo calculo que 2 a 3 semanas más, porque las UCIs tienen un 80-90% de ocupación. En todo caso, los operativos continuarán a fin de que el COVID no siga ganando terreno, informó Carlos Julio Gurumendi. Y en otros temas, la ley de extinción de dominio creada para combatir la corrupción y que fue aprobada por la Asamblea Nacional tiene algunas observaciones de presunta inconstitucionalidad. Ahora se espera el veto por parte del Ejecutivo. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta que permite al Estado recuperar bienes que hayan sido obtenidos de manera ilícita o sin justificación. Sin embargo, sobre el texto existen varias observaciones de presunta inconstitucionalidad, como que la ley sea de carácter retroactiva. Se supone que la ley rige para lo posterior, rige para lo venidero y no se aplica a casos previos. Algo a lo que contradice el ponente de la ley, Raúl Tello. Si alguien obtuvo un bien hace 10, hace 15, hace 5 años o hace 1 año, no puede reclamar derecho de propiedad privada sobre ese bien cuando fue obtenido ilícitamente. ¿Por qué? Porque la Constitución no ampara, ni el Estado ampara derechos obtenidos ilícitamente. Otro de los puntos en cuestión es que la ley tenga una característica de imprescriptible.
Eso tiene que estar en la Constitución al constituir una limitación básicamente al derecho a la tutela judicial efectiva. Esto se debe fundamentalmente a la seguridad jurídica, porque no podemos pasar eternamente en una situación de duda respecto de la inocencia de una persona o respecto del patrimonio de una persona. Dicha norma pretende actuar directamente sobre los bienes y no sobre la persona, por lo que no haría falta una sentencia ejecutoriada. El Estado le quita los bienes a una persona bajo sospechas del cometimiento de un delito. No es que hay un proceso penal que es para determinar la responsabilidad de una persona, no. Aquí la gran pregunta es, ¿qué pasa si es que en un proceso penal esa persona procesada o ese exfuncionario procesado, por ejemplo, llega a ser confirmado en su inocencia? Es decir, no se halla responsabilidad penal, no cometió peculado, no cometió enriquecimiento ilícito. ¿Qué ocurre en esos casos? Y resulta que usted paralelamente, sin necesidad de tener la condena ejecutoriada, ya usted le ha retirado, le ha privado del dominio. Ahora el proyecto pasa a manos del Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días para allanarse o vetar la ley. Informó Valeria Navarro. Y hoy en Conociendo al Candidato les presentamos al aspirante a Carondelet por el movimiento Amigos. Se trata de Pedro José Freile. Pedro José Freile Vallejo, 48 años, abogado, negociador en controles petroleros, miembro de la Asociación Ecuatoriano-Alemana de Cultura y Educación, miembro del voluntariado de Solca, asesor externo de municipios y del gobierno central. Y estos nuevos comicios generales tienen nuevos participantes. Se trata del Movimiento Amigo, que para su estreno presenta la candidatura presidencial de Pedro Freile, un quiteño de 49 años con una ambiciosa propuesta económica a corto plazo. Entrevistamos a Pedro Freile en la tribuna de los Chiris en el norte de Quito, pues considera este espacio como una trinchera en el activismo social al que está ligado desde hace 5 años. Este es el lugar en donde comenzó todo, es nuestro origen, nuestro hogar en términos políticos. Este abogado quiteño de 48 años es uno de los nuevos rostros que tendrá la papeleta electoral. Su aspiración de llegar a Carondelet, dice, está vinculada a su anhelo de cambio y acción. Porque estamos viviendo ya los síntomas graves, terminales de un sistema que está colapsando. Así que nos vimos en la necesidad de permear las líneas del sistema. Tomamos el control de un movimiento político y teniendo plan y teniendo el vehículo, sería irresponsable no actuar como lo estamos haciendo ahora. Su plan de gobierno, manifiesta, está basado en el sentido común. Por ejemplo, en el manejo del petróleo y la renegociación de los contratos con China. Nosotros hemos diseñado un plan de 10 meses de trabajo para reorganizar la contratación petrolera del país, que al 10º mes nos permita tener la misma cantidad de petróleo que estamos produciendo, liberada de compromisos previos, para poder poner de pie la economía muy rápidamente. Hoy más de 20 años trabajando en la industria, sé lo que funciona, sé lo que no funciona. Dice que permitirá la apertura para la inversión extranjera, pero no solo para el sector petrolero o minero, sino también para la banca. No a uno, a muchos bancos de otras jurisdicciones que buscan países como el nuestro que todavía tienen moneda dura y que tienen unas tasas de interés y unos costos muy altos y que ellos podrían bajar. Asegura que promoverá una reforma laboral que dé posibilidad al trabajo por horas y explica. Vamos a generar un sistema de contratación que le permita a los ecuatorianos que en la pandemia se han dado cuenta de la tragedia que es no tener trabajo, trabajar aunque sea 1 hora al día, que es mejor que no trabajar ninguna hora al mes, y poder ahorrar con esa hora de trabajo para la cesantía, para la vejez o para la enfermedad. Esta reforma iría de la mano con otra en el ámbito educativo. Les va a dar habilidades técnicas a los jóvenes para que puedan integrarse rápidamente al mercado productivo. También buscará reducir los impuestos y con los ingresos que se genere plantea una renegociación de deuda tanto interna como externa. Vamos a devolverle primero el dinero de la seguridad social como eje rector de la cadena de pagos local, interna de la economía. Vamos a tener un trato diferente y vamos a poder alivianar esa carga de la deuda externa que hoy pone encima de los hombros de cada ecuatoriano cerca de $24.000 por el hecho de ser ecuatoriano nada más. En temas sociales, dice que fomentará la solidaridad y esto empezaría con quienes reciben los bonos de desarrollo humano. Les vamos a dar acceso a ser solidarios con el sistema. Parte de lo que hoy reciben como bono de desarrollo humano va a costear, va a pagar los costos de su aseguramiento en salud.
Respecto a la salud, plantea la posibilidad de que el Ecuador sea productor de la nueva vacuna para el COVID-19, siendo pionero en la región. Nosotros estamos planteando la necesidad de que el Ecuador utilice infraestructura ociosa que tiene, por ejemplo, en el Aromo, para crear una zona de desarrollo económico especial para empresas farmacéuticas. A ellas estamos dispuestos a ofrecerles 15 años de cero impuestos, llámense estos prediales de impuesto a renta, lo que sea, a cambio de que vengan y fabriquen aquí las vacunas, vacunen a toda la población del Ecuador. Eso nos va a generar más la dinámica de trabajo, van a generar consumo de servicios, consumo de logística, le van a dar trabajo a ecuatorianos. El movimiento amigo postula a las elecciones solamente el binomio presidencial y sobre la gobernabilidad asegura que no dudará en ir por alianzas, pero por lo pronto no piensa en eso. Nuestro plan económico, de hecho, para implementarse no requiere de la participación de la Asamblea. Necesita de la voluntad política y del riesgo con el que nosotros nos vamos a exponer. Con cámara de Nanguano, informó Carolina Basante. Ahora conozcamos un poco más de sus propuestas económicas. Ha pasado demasiado tiempo desde la Revolución Juliana, hace 95 años, para que los ciudadanos tengamos esta oportunidad de pasar de la calle a la propuesta, de la protesta a la propuesta. Vamos a enfocar nuestro plan económico en lograr 3 efectos sobre la salud, la educación y la seguridad. Empezando por producir petróleo al doble de lo que hoy exportamos en solo 10 meses de gobierno para devolverle todos sus recursos a la seguridad social. Abriendo las fronteras del sistema financiero para bancos privados de otras jurisdicciones que nos permitan a los ecuatorianos tener crédito verdaderamente barato, permitiéndoles a los bachilleres tener habilidades técnicas para incorporarse productivamente a su vida económica lo más rápidamente posible y permitirle a toda la economía ponerse de pie rápidamente. Hoy necesitamos saber con qué recursos lo hacemos y esa producción a partir de contratos de participación que ya existen en nuestra legislación es crítica. Ecuatoriano, te pido que razones y exijas que te digan con qué. Hoy te pido que votes por ti, amigo. Vota por ti. Ecuador te necesita. Los candidatos a la presidencia de la República continúan exponiendo sus propuestas de campaña con el fin de convencer a los indecisos. Veamos a continuación dónde estuvieron. El candidato presidencial por la alianza Creo-PSC, Guillermo Lasso, suscribió un acuerdo con cangrejeros y pescadores artesanales, comprometiéndose a instalar un dispensario médico y una escuela que sirva a la zona del Golfo de Guayaquil. Necesitamos una escuela comunitaria donde los niños puedan estudiar sin separarse de sus padres, sin vivir fuera de su hogar. Firmando autógrafos encontramos a Juan Fernando Velasco, candidato del Movimiento Construye, quien recorrió el mercado de víveres y artesanal con el fin de dialogar con los votantes. Gustavo Larrea, candidato de Democracia Sí, visitó Cuenca, donde se movilizó por diferentes sectores, acompañado de los candidatos a la Asamblea. Ofreció una rueda de prensa donde expuso que durante su gobierno impulsará un programa de empleo. Empleo para la construcción de obra pública y vivienda. Empleo para la reforestación de cuencas hidrográficas, que nos parece vital hacerlo. Gerson Almeida, candidato de Ecuatoriano Unido, estuvo en El Oro, donde reveló que en su periodo presidencial respetará y garantizará la vida en todas sus etapas, fortaleciendo además los sistemas de salud y de educación. Andrés Arauz, el candidato de Alianza Unión por la Esperanza, desarrolló una caminata y caravana en Cuenca. Además, visitó una feria libre. Por tener un gobierno que ya no vivimos, que sí nos daba dignidad, que sí peleaba y sí luchaba por la mayoría de nuestro pueblo. Yacu Pérez bicicleteó en Guayaquil. Además, aprovechó su visita al Puerto Santana para hacer música. Informó Maite Morán. Amigos, ya estamos de regreso para informarles que en Guayaquil 14 niños y adolescentes contagiados requirieron hospitalización en el Roberto Gilbert Elizalde de la Junta de Beneficencia y solo uno permaneció 48 horas en cuidados intermedios.
Según el infectólogo Washington Alemán, la tasa de COVID en esta población es mínima y explica por qué, pese a que algunas madres estaban infectadas, tampoco hay un registro alto de bebés con el virus. El COVID también golpea a niños y adolescentes. Entre octubre y enero se presentaron 14 casos en el Hospital Gilbert Elizalde. De estos de aquí, menores de 5 años han sido 7 pacientes, que eso sí cabe aclarar, sigue siendo la población más afectada o los que más se infectan. De los 14 pacientes, 12 son menores de 10 años y 2 de 10 a 18 años. En noviembre, enero, ¿cuántos casos tuvieron en total en consulta externa? Son de noviembre a enero 18, 19, 20 casos. 20 casos, ok. Ajá. Que básicamente fueron pacientes ambulatorios. Ambulatorios, así es. El infectólogo Washington Alemán es parte de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Explica que la incidencia es mínima. Porque los datos que recibimos, sobre todo de esta nueva variante mutante del virus, del SARS-CoV, es de que hay ciertas características como que afecta a más jóvenes y dentro de eso a más niños. Fueron mamás que presentaron coronavirus en algún momento de su embarazo. De hecho, en algunas ocasiones han tenido que adelantar la fecha del parto debido a complicaciones que ha presentado la mamá. Y estos niños han nacido prematuros, pero con pruebas negativas. Los virus que uno tiene mayor facilidad para poder transmitirse a los recién nacidos, es decir, tienen una mayor, lo que se llama transmisión materno-infantil o transmisión placentaria. Informó Jorge Escobar. Y en otro tema, un nuevo pedido de difusión roja se extiende a la Policía Internacional Interpol para dar con el paradero y captura de los sentenciados en el caso Sobornos, en el que se encuentran también prófugos y entre ellos está el expresidente Rafael Correa. El Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia en el caso Sobornos 2012-2016, por tercera ocasión, solicita la emisión de la difusión roja a la Policía Internacional Interpol respecto a los sentenciados que se encuentran prófugos. Tras 2 intentos fallidos, esperan que se concrete esta vez. La primera razón fue porque el proceso no se encontraba ejecutoriado. La segunda vez era porque simple y llanamente no se entregaron la documentación pertinente y esta vez veamos qué es lo que decide Interpol. Es contra Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri y 7 empresarios privados, contra quienes se solicita la difusión roja, una vez que existe sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Lo que más nos preocupa en el fondo, que habiendo sido víctimas de una persecución política con una sentencia condenatoria, todavía a través de los organismos internacionales, como es la propia Interpol, se insista de esta manera. Marcelo Dueñas es abogado de Bonilla y Viteri. Se muestra conforme con el trabajo de Interpol. Vemos que está analizando de manera profunda los documentos que sustentaron las órdenes de detención y la propia sentencia infirme, como habla la Corte Nacional. Esto mientras está en marcha el cobro de la reparación integral a cargo de la Procuraduría General del Estado, que lo hace a través de los bienes de los condenados. Están mis defendidos, está la doctora Viviana Bonilla y está el doctor Cristian Viteri, ya referidos en cuanto al comiso de los bienes, de acuerdo a la certificación del registro de la propiedad de Guayaquil. De acuerdo al monto de la sentencia, es un poco más de $700,000, que entiendo es un patrimonio inalcanzable para muchos de los procesados. Informó Héctor Romero. Fuertes críticas se presentaron los abogados de 3 altos oficiales en servicio pasivo del ejército ecuatoriano tras ser vinculados a la investigación por el presunto delito de asesinato bajo graves violaciones de derechos humanos que se habría registrado en la muerte del policía Froilán Jiménez y los militares de Darwin Panchi y Jacinto Cortés durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010. El ambiente de rechazo envuelve a 3 exoficiales del ejército ecuatoriano que están siendo procesados por la muerte del miembro del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés, cuando el expresidente Rafael Correa era evacuado del hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre del 2010 en la revuelta policial.
Este caso, lamentablemente, viene a constituirse en un verdadero Frankenstein jurídico y que aspiramos a que termine sin pena ni gloria, para mal del quehacer jurídico y penal del Ecuador. Ahora se trata de manchar su buen nombre con una acusación infundada, que lo único que hace es responder a intereses que no son jurídicos. El delito que investigaba la Fiscalía era homicidio, pero desde el pasado 22 de diciembre se reformuló cargos por asesinato bajo graves violaciones de derechos humanos. Que las Fuerzas Armadas, a su haber, el 30 de septiembre del 2010 pierden 2 soldados, Darwin Panchi y Jacinto Cortés, que no queden en el olvido, mientras que las fuerzas policiales pierden a Froilán Jiménez. Tampoco debe quedar en el olvido. Pero si son las personas de la Policía Nacional quienes inician esta circunstancia, ¿por qué ninguno de ellos está siendo vinculado en este caso? Es el malestar de los ex generales Jorge Peña Coveña y Luis Castro, además del coronel Jorge Merino, que a través de sus abogados refieren que lo único que hicieron es cumplir órdenes de ese 30 de septiembre. Fueron dentro del marco constitucional y en respeto a los derechos humanos, a partir de un decreto ejecutivo. ¿Qué habría pasado si algún mando militar, intermedio, alto o de cualquier rango, se negaba al cumplimiento de dicha orden legítima? Habrían incurrido en sublevación o insubordinación. Lamentan que de forma tardía, a pesar de la presión que efectuaron, se haya solicitado a última hora el apoyo de organismos internacionales como las Naciones Unidas y Organización de Estados Americanos, informó Héctor Romero. Y de esa manera finalizamos la emisión estelar. Gracias por su amable sintonía. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo para todos. Que descansen.